Mi nombre es Alfonso Guevara. Dar las gracias a Agritech Murcia por brindarnos esta oportunidad de venir a contar el trabajo que estamos haciendo aquí en el IMIDA, específicamente en el equipo de mejora de frutales, que estamos trabajando en 3 programas de mejora. Un programa de mejora genética de melocotón con 21 variedades ya registradas, uno de cerezo con varias selecciones ya avanzadas en fase de registro y uno de ciruelo, el más joven, con 2 variedades registradas el año pasado. También estamos trabajando una nueva línea de cultivos subtropicales para adaptación de este cultivo y mejora como alternativa a los cultivos de la costa. Si nos centramos un poco en la ciruela, el programa de mejora de ciruela, cabe destacar la estadística de la ciruela, que es la segunda fruta de hueso con mayor importancia a nivel mundial, por detrás de la nectarina y el melocotón. El principal país productor es China, muy por encima de todos. Si nos centramos en la ciruela japonesa, los principales países productores serían China, seguido de Chile y en tercer lugar España. Lo que pasa es que la FAO junta tanto ciruela europea como ciruela japonesa. A nivel nacional también es la segunda fruta con mayor importancia, por detrás del melocotón y la nectarina. Las principales regiones productoras son, principalmente Extremadura, que está haciendo aproximadamente el 70% de la producción nacional, seguido de Andalucía y la región de Murcia. Si vemos la evolución que ha tenido tanto la superficie como la producción en los últimos 5 años, podemos ver cómo ha habido un declive muy grande. ¿Y por qué ha sido este declive? Pues bueno, principalmente la problemática del ciruelo japonés que hay a día de hoy. Pues es sobre todo la falta de variedades de bajas necesidades de frío que se adapten a las zonas cálidas, también ausencia de variedades de floraciones tardías para evitar los riesgos de helada en las zonas más frías, variedades también que sean de recolección temprana. El conjunto de variedades que hay hasta el día de hoy es muy antiguo y no hay muchas variedades en este hueco de mercado, donde es muy importante económicamente, sobre todo mayo-junio. Otro gran problema que tiene la ciruela japonesa es la autoincompatibilidad, que solo hay muy pocas variedades que sean autocompatibles. Problemas de polinización por intercompatibilidad entre las variedades, no coincidencia de fechas de floración, no tienen necesidades de frío similares y sobre todo también el escaso número de abejas que hay a día de hoy. Otro de los problemas que hay es que el conjunto varietal que hay hasta el día de hoy de ciruela es la calidad es un poco mediocre, entonces hay que volver a recuperar el consumidor mejorando esa calidad gustativa de la ciruela. Y sobre todo el problema que tiene la ciruela japonesa y la ciruela es que hay una ausencia dentro de esta especie de virosis y enfermedades como es el virus de la sarca, por lo que es necesario la mejora genética y la innovación varietal. A día de hoy hay programas de mejora genética a lo largo de todo el mundo, Oceanía, Asia, Sudáfrica, América, y en Europa, si nos centramos en España, solo hay 3 programas de mejora genética, 2 privados y 1 público, el de IMIDA CEBA-CSIC y los 2 privados que serían Proveedo en Extremadura y PSB en Murcia. Son muy poquitos programas, por lo que se está trabajando muy poco en la mejora de ciruela, si lo comparamos con otra especie de prunus como puede ser el melocotón, donde hay a día de hoy unos 15 programas de mejora activos solo en España. Y de ahí salió la idea de solventar todos esos problemas mediante el programa de mejora IMIDA CEBA-CSIC. Entonces lo que se trata era de aunar fuerzas entre los 2 grupos, tanto en el IMIDA como en el CEBA, ya que el IMIDA se estaba encargando de la mejora genética del melocotón y la nectarina y el CEBA de la mejora genética del albaricoque y la almendra. Los objetivos generales del programa son adaptación ambiental, o sea, es decir, desarrollar variedades que sean de bajas necesidades de frío, que se adapten a las zonas más cálidas, también desarrollo de variedades de floraciones tardías para evitar los riesgos de helada en las zonas más frías, buscar variedades de maduración temprana en los meses de mayo-junio, variedades autocompatibles para poder facilitar a los agricultores el cultivo, sobre todo que sean variedades con una alta calidad gustativa, productivas y como un objetivo a largo plazo, variedades resistentes al virus de la sarca. En este proyecto están colaborando 3 empresas en el manejo del cultivo, que son Timac Agro, Simbor y Viverica. El programa de mejora está siguiendo una metodología clásica, donde el gran hándicap es el largo periodo de tiempo, que suele ser entre 10 y 11 años, hasta que los resultados llegan a los productores, es decir, la variedad puede llegar al productor. Si desglosamos las fases del programa de mejora genética,
Lo primero sería el diseño de los cruzamientos. Esta es la pregunta del millón, ¿qué es lo que queremos obtener? Es muy difícil porque los resultados se van a obtener a los 10 años aproximadamente, 7, 8, 9, 10 años. Entonces es bastante complicado. Entonces tenemos que aunar en la medida de lo posible todos los objetivos del programa y sobre todo tener en cuenta tanto al consumidor, ¿vale? Que el consumidor asocia la fruta de hueso, sobre todo la ciruela, a una fruta saludable, pero si esa fruta no tiene sabor, no sabe a nada, al final van a dejar de comprarla. Tener también en cuenta al operador, que estas variedades tengan una buena actitud post cosecha para que la fruta aguante lo máximo posible en los lineales de venta, y sobre todo al productor, desarrollar variedades que sean fáciles de cultivar, intentar que sean autocompatibles en la medida de lo posible, que sean productivas y que sobre todo la fruta aguante muy bien en los árboles. Una vez diseñados los cruzamientos, lo primero que hacemos son las hibridaciones en campo. Recolectamos la fruta, la llevamos al laboratorio donde extraemos la semilla, la desinfectamos y procedemos al rescate de embriones mediante la técnica de cultivo in vitro. Una vez sembrados en cultivo in vitro, pasaríamos a la fase de estratificación, donde una vez que rompe la dormancia, pasan a la siguiente fase de germinación. Después de la fase de germinación, pasaríamos a 2 fases de aclimatación, tanto en cámara climática como en invernadero, para la primavera siguiente llegar a campo. Y al año siguiente de campo, en el segundo o tercer verde, ya podemos evaluar la mayoría de todos los híbridos puestos en campo. Se hace una evaluación en campo donde tenemos en cuenta fechas de floración, maduración, cata, calibre, color de piel, color de pulpa, y de esa selección, los más interesantes, mandamos una muestra pomológica al laboratorio donde hacemos un análisis más exhaustivo. Esas selecciones importantes también lo que hacemos es injertarlas y plantarlas en diferentes zonas, en 2 zonas más cálidas y una zona media fría, para comprobar su adaptación y su comportamiento. Una vez que estas selecciones en su segundo o tercer verde empiezan a producir, lo que hacemos también es un análisis ya más exhaustivo tanto en campo como en laboratorio. Este análisis tanto en campo como en laboratorio lo que hacemos es, una vez hecho y la fruta se encuentra en estado de madurez comercial, se le enseña a los productores, ya que el concepto del productor, o sea, la opinión del productor para nosotros es muy importante, ya que ellos saben un poco las tendencias de mercado, cómo están funcionando. También se manda una muestra pomológica a paneles de cata entrenados, como a paneles de consumidores, a grandes cadenas de hipermercados, y ya tomamos la decisión de la variedad que se registra mediante la Oficina Española de Variedades Vegetales y la CPVU a nivel europeo. Una vez registrada la variedad, ya pasaríamos a la difusión y transferencia de ella mediante fincas comerciales y muestras pomológicas. Como resultado del programa, podemos decir que de unas 130 cruzamientos, 130 familias, hemos obtenido unos 6.000 híbridos aproximadamente, de los cuales 200 han pasado a la fase de preselección, y de esa fase de preselección, 11 los hemos seleccionado como selecciones avanzadas. Esas 11 selecciones avanzadas tienen un periodo de maduración entre el 15 de mayo y 15 de julio, 8 de ellas son de carne roja y 3 de carne amarilla, y en 4 de ellas hemos conseguido uno de los grandes objetivos del programa, que era encontrar variedades autocompatibles. 2 de estas 11 selecciones avanzadas han pasado registro, que se registraron el año pasado, que son la primera, Lucía Mirtea, es una variedad muy atractiva, de color violáceo oscuro, con una coloración de pulpa roja intensa, es de floración muy temprana, segunda semana de febrero en la finca experimental, tiene muy bajas necesidades de frío, lo que hace que sea una variedad idónea para zonas cálidas. Es una variedad autoincompatible, aunque su polinizador ideal es Victoria Mirtea, su compañera, ya que es compatible genéticamente, coincide en fecha de floración y tiene unas necesidades de frío muy similares. La maduración de Lucía Mirtea es entre el 1 y 10 de junio, podemos decir que es de las primeras ofertas de pulpa roja en el mercado, en un hueco muy bueno viene, y sobre todo tiene una excelente calidad gustativa, que es lo que queríamos recuperar al consumidor, con un alto contenido de grados Brie y una acidez media, lo que le confirme que potencia mucho su aroma y sabor en boca. Si vemos las ilustraciones podemos ver cómo tiene una densidad floral muy abundante, la fruta es muy bonita, muy productiva, aguanta muy bien en el árbol, y sobre todo si la comparamos con su polinizadora, que sería Victoria, vemos que en el mismo sitio, la misma fecha, coinciden en la fecha de floración, que es muy importante a la hora de la compatibilidad genética entre las dos.
Y luego, sobre todo, la calidad gustativa en campo también. Una de las medidas que se hizo cuando se presentó la variedad, pues bueno, gente que llevaba refractómetros y tuvo un alto contenido de grados Brie, lo que hemos dicho, 16,8. Su compañera, Victoria Mirtea, es una fruta de tipología muy similar a Lucía, también de color violáceo oscuro, con un color de pulpa rojo intenso muy llamativo. También viene en una floración muy temprana, segunda semana, que coincide perfectamente con su compañera Lucía. También tiene muy bajas necesidades de frío y sobre todo con ella hemos conseguido uno de los grandes hitos, que ha sido generar una variedad autocompatible sin tener la necesidad de tener una variedad polinizadora. Lo bueno de Victoria es que su fecha de recolección es entre el 10-20 de junio aproximadamente, y vendría el inicio de Victoria Mirtea justo con el final de Lucía Mirtea. También tiene una excelente calidad gustativa, entre 16 y 17 grados Brie, y una acidez media que le potencia su sabor y aroma. Las dos son muy firmes y crujientes y muy jugosas. La podemos ver también en ilustraciones y vemos como Victoria es muy productiva, de hecho necesita clareo, y como podemos ver en el ensayo que se hizo de autocompatibilidad, sin necesidad de insectos polinizadores ni nada de eso, es capaz de producir perfectamente. A modo de resumen, estas dos variedades, pues lo que se ha tratado de hacer es una serie de tipología de pulpa roja en el mercado, donde prácticamente ocupa todo el mes de junio de recolección. Con esto lo que ofrecemos al sector y a los grandes hipermercados es una fruta de tipología similar, de altas calidades gustativas durante largos periodos de tiempo en los lineales de venta. Ahora mismo el vivero multiplicador es Agromillora, y los viveros que la están comercializando son José Antonio Gómez y Nurfruits. Y muchas gracias por vuestra atención, y el equipo aquí, el equipo de la unidad asociada, tanto del CEBA CSIC como el IMIDA.